Hola, somos Gine Marcela García Ramos y Nivey Grisalides Correa David. En este video vamos a presentar la evolución de la política en la educación inclusiva a lo largo de las décadas. Para ello, hemos construido una línea de tiempo interactiva utilizando la herramienta TikiToki, donde se destacan las políticas clave, los eventos históricos y los cambios en el concepto de inclusión en la educación, tanto a nivel nacional como internacional. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. El año 1948 marcó el comienzo de un hito internacional por el cual la educación fue reconocida como un derecho fundamental gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Anclaje en el pasado porque se creó la UNESCO y que hace la agencia en educación como un derecho universal. Aceptó la inclusión, la educación inclusiva no se menciona especialmente, pero comienza a considerarse un nuevo derecho. Inicios de la educación especial. En este periodo, muchos países empiezan a adoptar leyes de educación especial para estudiantes con discapacidades, pero todavía en aulas separadas, modelo segregacionista. La inclusión educativa no es parte del vocabulario de la época, ya que se consideraba que las personas con discapacidad debían ser educadas de forma separada. Creación de la UNESCO en 1945. La UNESCO fue fundada con el objetivo de promover la paz a través de la educación. En 1950 es un periodo clave en el que la UNESCO empieza a trabajar activamente en políticas educativas que van más allá de la educación técnica y que se enfocan en garantizar la educación para todos, aunque aún así sin la noción plena de inclusión. Concepto de inclusión en esta época. En esta década, el concepto de inclusión aún no se había definido. Solo se hablaba de educación para personas con discapacidad, pero mayormente se les asignaba en instituciones apartadas de la educación general. Ley de Integración Educativa, Estados Unidos, 1965. En 1975, en Estados Unidos se aprueba la Ley Integración Educativa, un paso hacia la inclusión de los niños con discapacidades en las escuelas públicas. Aunque las aulas no eran completamente inclusivas, esta ley representa el comienzo de la integración, dando la base para futuras reformas en la educación. Creación de la Convención de Derechos Humanos de la ONU en 1966. La ONU adapta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y en el contexto educativo. Comienza a hablarse de la discriminación. Esto prepara el terreno para futuras políticas educativas conceptos de inclusión. En esta época, durante este periodo, se comienza a integrar a los estudiantes con discapacidad en las escuelas rurales, pero sin plena accesibilidad a recursos adaptados. La inclusión plena aún no es el objeto, sino una forma de adaptación a las aulas existentes. Ley de Educación para Personas con Discapacidad, Reino Unido, 1970. En 1970, el Reino Unido promulga la Ley de Educación para Personas con Discapacidad, la cual obliga a las escuelas a proporcionar educación a niños con discapacidad dentro del sistema educativo general. Es importante notar que aún se hablaba de educación especial, pero ya no segregada. Declaración de la Conferencia de Estocolmo, 1974.
En 1974 se realiza la Conferencia Internacional sobre Educación para Todos en Estocolmo, donde se sientan las bases para la educación inclusiva. Se comienza a hablar de educación sin discriminación y acceso universal. Concepto de inclusión en esta época. Integración en lugar de inclusión. El concepto de educación para todos comienza a expandirse, pero la diversidad aún no es completamente aceptada en las aulas regulares. Política de integración de niños con discapacidad en Estados Unidos de 1985. En Estados Unidos se promulga la política de integración, la cual comienza a garantizar la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad dentro de las aulas comunes y generales. El sistema educativo especial también se reforma para incluir a los estudiantes con diversas discapacidades. Conferencia de Salamanca de 1994. En 1989 ya se están planteando los acuerdos para lo que sería la Conferencia de Salamanca, que consolidó la visión de educación inclusiva globalmente. Este evento representó el punto de inflexión para las políticas educativas a nivel mundial. Concepto de inclusión: en esta etapa se habla de inclusión educativa, pero implementación sigue siendo in- inci- incipiente. Las barreras de accesibilidad y los ajustes razonables siguen siendo un reto. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación en Colombia. En Colombia, la Ley 115 de 1994 establece la educación como derecho fundamental, incluyendo la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad. Esta ley marca un hito en Colombia, promoviendo la diversidad y la equidad en el acceso a la educación. Declaración de Salamanca, 1994. La Declaración de Salamanca es firmada en 1994, estableciendo la educación inclusiva como principio global. Esta conferencia marcó el compromiso internacional de integrar a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular. Concepto de inclusión en esta época. Se adapta el concepto de educación inclusiva como un derecho y la diversidad empieza a ser vista como una riqueza en lugar de un desafío. La inclusión es promovida tanto a nivel nacional como internacional. Decreto 1421 del 2007, Colón. Regula la atención educativa a estudiantes con discapacidad, proporcionando ajustes razonables y asegurando accesibilidad a los servicios educativos. Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2006, la ONU promulga este tratado internacional que pone énfasis en el derecho a la educación inclusiva para todas las personas con discapacidad. Concepto de inclusión: en esta época, la inclusión se considera plena cuando todos los estudiantes, independientemente a sus capacidades, acceden a una educación de calidad dentro del mismo aula. Política de Educación Inclusiva, MEN 2013. Esta política del Ministerio de Educación Nacional de Colombia refuerza la eliminación de barreras para todos los estudiantes, asegurando una educación equitativa y diversa. Crisis educativa global y la pandemia del COVID-19 2020. La crisis del COVID-19 obligó a repensar la educación inclusiva, priorizando el acceso a tecnologías y creando nuevos modelos de educación a distancia que aseguran el derecho a la educación para todos. Concepto de inclusión en esta época. Se establece una educación inclusiva integral que abarca tecnologías educativas,
diversidad cultural, diferentes tipos de discapacidades y acceso universal a la educación. Como hemos podido ver a lo largo de la línea de tiempo, la educación inclusiva ha sido un proceso gradual que ha pasado de la integración parcial a la inclusión plena. Sin embargo, la lucha sigue, ya que la inclusión total de todas las personas con discapacidad, diversidad cultural o diferentes necesidades sigue siendo un reto a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias.